Hermanos, allá en casita vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos o donde estés, solamente escucha y vamos a pedir la guía de nuestro Dios. Señor, en esta hora te damos gracias, te pedimos que puedas abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar, para poder gozarnos también en las alabanzas que tendremos el día de hoy, que podamos alcanzar a más personas que nos puedan ver del otro lado de la pantalla, Señor, que podamos tener tu guía y podernos sentir tu presencia. En tu nombre te damos gracias. Amén. Bueno, ahí en casita vamos a buscar en nuestras Biblias. La lectura se encuentra en Salmos 145. Lo vamos a leer. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarás tus obras y anunciarán tus obras poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Salmos 145, del 1 al 7. Ahí se encontró nuestra lectura. Bueno, llegó el tiempo de las alabanzas. Vamos a gozarnos en cantar. Sube el volumen para que todo el mundo pueda escucharlo, y trae ahí a tus familiares. Si no han llegado a conectarse, invítalos a que se sigan metiendo al sistema para podernos ver y poder cantar juntos. Así que vamos a dar el tiempo al grupo de alabanza. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy. Háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Quiero expresar
mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que palabras,
transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar. Más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Quiero permanecer en ti. Solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar. Más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, 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 pues me has dado libertad. Bueno, llegó el momento de seguirnos nutriendo. Ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, quien tiene el mensaje del día de hoy, para ponernos en atención y para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, buenos días, hermanos. Estamos aquí, ahora sí que transmitiendo en vivo. Una vez más, bienvenidos. Permítanme, déjenme, ya me estoy adelantando. Pero bueno, es un placer estar con ustedes un domingo más, una semana más en el que el Señor nos permite estar juntos para poder glorificar su nombre. Gracias a Dios por las alabanzas. Gracias a Dios por mi hermana Keila, que nos permitió que nos dirigiera en esta hermosa mañana. Así que yo quiero darle una gratitud a ella por esta iniciativa, y también a apoyar el ministerio, así como toda la iglesia de a Dios Altísimo. Que el Señor siga usando sus vidas, bendiciendo sus vidas. Ya saben, un servidor está orando por ustedes, pero también por muchos otros hermanos que nos miran, y también estamos ministrando a lo largo de estas redes sociales que de alguna manera la tecnología nos ha permitido tener. Bueno, pues en esta mañana yo quiero que ustedes se sientan más que bienvenido, como lo ha dicho nuestra hermana, y también gracias a Dios por estas alabanzas que tenemos para alabar a nuestro Dios, y que nos sirven para agradecer, para que el Señor nos hable, como decía este himno: háblame hoy. Y más que palabras, muchas veces no hay palabras para describir lo agradecido que estamos. Queremos también darle gracias a Dios por Brian, por su talento, su voz tan hermosa, que nos deleita para poder ayudarnos a entrar en un tiempo de adoración precioso. Y este último canto que dice: tenemos libertad, y esa es la libertad que tú y yo tenemos en Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros en este tiempo para meditar la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza como respeto, y de esa manera comenzamos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tenemos un día más de vida.
Te rogamos que tu presencia esté entre nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita todo pensamiento que estorba, toda preocupación y sana las vidas de las personas físicamente, Señor, como espiritualmente, como psicológicamente. Que la atmósfera de su lugar, en su entorno donde ellos estén escuchando este mensaje, pueda ser un bálsamo de quietud, de tu presencia, Señor, para que tu palabra pueda venir a nosotros de una manera clara y sencilla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, pues con este fondo hermoso sobre el universo lo plasmé porque obviamente se refleja lo que normalmente lo que hago es compartir contigo siempre los puntos del mensaje, ¿no? Y bueno, yo le he titulado a este mensaje Rescatados de un mundo caído. Dentro de este título, obviamente, el Señor viene en un rescate. Sabemos que viene en un rescate porque viene y muere en la cruz por nosotros para rescatar esa relación tan importante que Él tenía con el mundo, con su creación, pero también para que tú y yo pudiéramos gozar de esa relación, si es que tú quieres tener esa relación con Dios. Y en este mundo caído, ¿por qué? Porque prácticamente la caída de Adán trajo como consecuencia el pecado y ese pecado nos asedia hasta que el Señor nos lleve. Pero sin embargo es el esfuerzo, no tanto por nosotros mismos salvarnos, porque nunca lo vamos a poder lograr, pero sí de reconocer de parte de Dios lo que Él hace por rescatarnos, que eso es lo más importante. ¿Ven? Y bueno, vamos a ver una lectura allí. Vamos a ir a Mateo 18, del 1 al 8, y vamos a leerlo juntos. Y vamos a ver si lo tenemos aquí. A ver, déjame ver. Creo que sí. Y dice aquí, Mateo 18, del 1 al 8, dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dice, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate lo que dice, enmarca las palabras claves. Sobre todo, descubre lo que está diciendo el pasaje de parte de Dios. Y dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y luego dice también, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, dice, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. El versículo 9 ya no me ocupa ahí, pero habla también exactamente lo mismo que el 8 sobre los ojos, ¿verdad? Que si tus ojos te son ocasión de caer, que lo quites y que preferiblemente que entres tuerto al reino de los cielos, ¿no? Y bueno, gloria a Dios por este pasaje que nos ilumina ahí en Mateo 18, del 1 al 8. Entonces, ¿por qué causa puso Jesús a un niño enfrente de los discípulos? Me pregunto. La causa fue por la pregunta o la intriga de los discípulos que quizás traían ya allí, estaban comentando, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo me puedo imaginar a los discípulos, o me puedo imaginar a nosotros, cada familia en nuestra casa, cuando tenemos cierto tema y empezamos a desarrollar cada quien su opinión y empezamos a tener opiniones, a veces unos en contra, otros a favor. Y entonces se pone a veces medio interesante la plática. Yo me imagino lo mismo con los discípulos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Cuáles son las características de los niños? Es lo que yo me puedo preguntar y quiero preguntarte. Yo veo, los niños son sumisos, son obedientes,
dicen la verdad, son sensibles, lloran con facilidad. Y una de las características, bueno, hay muchísimas más, pero una de las características de los niños, hermano, es que perdonan fácilmente. Cuando los ofenden, cuando los regañan, cuando pasa algo, inclusive cuando se caen y lloran, se levantan y ya no pasó más que eso, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, podemos encontrar el primer punto de este mensaje: humildad. Yo le titulé así en el sentido que, porque el Señor está tratando de rescatarnos de un mundo caído donde la humildad, si podemos remarcar lo que estamos discutiendo los discípulos, y que finalmente el Señor dice que pone en medio de ellos a un niño, por causa de qué, de su pregunta, de su intriga: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y muchas veces queremos ser el número uno, o que queremos ser el mejor en todo. Y dentro de ese rescate que hace el Señor en este mundo caído es porque necesitamos ser humildes. Pero aquí yo veo, hermano, que es una lección de humildad que hoy muchos actuamos. Estoy hablando a nivel mundial, a nivel país, a nivel estatal, a nivel, va bajando hasta que finalmente llega a nivel familiar y a nivel personal. ¿En qué sentido? Donde el Señor nos está diciendo que estamos actuando a veces con altivez, con arrogancia, que nos hace falta esa actitud de humildad que a veces nos cuesta buscar a Dios. Y sabes, hoy en día la pandemia de este virus que ni queremos ni mencionar, ¿qué ocurre? Nos ha hecho volvernos a Dios. El Señor está lidiando con nuestra arrogancia y con nuestro orgullo. Y hoy en día el Señor está tratándonos de dar una lección de humildad. Y entonces preguntémonos entonces, ¿qué es humildad? Entonces estaba buscando allí y quiero compartirles lo que encontré. Dice, ¿qué es humildad? La palabra humildad viene del latín humilitas y deriva del sufijo itas, indica cualidad de ser. De la palabra humos, que significa tierra. Entonces, dice, la palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones, nuestras propias bajezas, sumisión y rendimiento, que muchas veces nos cuesta aceptar. Entonces, dice, humos del griego, dice tierra de subsuelo. Es cuando alguien ora postrado delante de Dios, cuando finalmente nos inclinamos, cuando esa humildad que indica esa cualidad, nuestras cualidades de ser, que muchas veces están más arriba del concepto que no debemos de tener, como dice la palabra ahí, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Y bueno, aquí entra más profundamente algo interesante. Entre más profundo sea un cimiento, hablando en forma de construcción, no sé si ustedes han visto en algún área de la ciudad donde tú vives, algunos edificios que están construyendo y a veces están haciendo un estacionamiento en lo profundo, ¿verdad? Y entonces se ve cómo excavan y hasta abajo, 2, 3 pisos, están haciendo un cimiento muy, muy fuerte. Entonces, entre más profundo sea un cimiento, más grande será el edificio. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte, ¿qué tipo de cimiento estás edificando o hemos edificado? ¿Qué tipo de cimiento hemos hecho en nuestra vida? ¿Profundo? ¿Mediano? ¿O quizás muy ligero? Pero ¿qué tipo de cimiento en lo personal? Hoy muchos han hecho un cimiento muy grande y profundo de orgullo. Y han alzado un edificio de arrogancia, ¿no? Y de un buen ver a sus vidas en sus propios ojos. Entonces, cuando les preguntamos a las personas, ¿crees que mereces ir al cielo? Y dice la gente, claro, soy muy bueno. Ante nuestros propios ojos, somos muy buenos, muy dignos, ¿verdad? Pero Jesús, fíjate lo que el Señor nos dice. El Señor dice que se humilla y nos da una gran lección.
El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo hasta lo sumo, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2:8. Y lo vamos a compartir precisamente para que no sea mi palabra, sino la palabra de Dios que podamos leer juntos. Dice en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí vemos, dice, estando en la condición de hombre, ya para Cristo, hermano, esa fue una condición de humillación, de hacerse hombre. Y todavía dice, se humilló a sí mismo, todavía más. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Estaba obedeciendo al Padre, en este caso, a la primera persona de la Trinidad, como lo hemos visto en el tema de los fundamentos, que lo vamos a continuar la próxima semana. Pero sobre todo quise mencionarte este mensaje sobre cómo Dios nos está rescatando de este mundo caído por ver la condición que el Señor nos hace ver, que nos haga ver a nosotros cómo Él se humilla y dice, no solamente a sí mismo que obedece al Padre, sino que también tenía que morir en la cruz por ti y por mí. Qué tan amor tan grande el Señor nos muestra de humildad, ¿no? Entonces, siempre Él será el ejemplo de humildad. Y bueno, avanzando, nuestro punto número 2 es que el Señor nos invita a que podamos cuidar nuestra madurez. En medio de este mundo caído, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo y ya tenemos tiempo de vivir en Él, el Señor quiere que nosotros avancemos. Pero parece que no, pero en este tiempo que nos ha tocado compartir el Evangelio, a mí sorpresivamente me ha tocado ver en esta pandemia, ha salido precisamente a flote qué tanta o qué tan profundo está nuestra fe, qué tanto está la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, qué tanto de nosotros estamos compartiendo lo que hemos sido enseñados por años. Entonces, ahora, en medio de todo esto, hablando de los niños y todo, a nuestras generaciones, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Quiero preguntarte, si volvieras a nacer, ¿te gustaría ser parte de la misma familia? A lo mejor tú dices, sí, por supuesto. Yo no cambiaría a mi familia por nada. Pero no todas las personas opinan lo mismo. Así como vimos en el pasaje, hay personas que han tenido que lidiar con un tropiezo tras otro o con una situación desafortunada en sus vidas que finalmente dirían, no, por supuesto que no, yo cambiaría de familia. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ama tal y como seamos, no importa de qué familia seamos, ya sea que elijamos pertenecer a la misma u otra. Sin embargo, el Señor nos ama y nos ha dado una lección de humildad. Y en la parte donde el Señor dice y nos pregunta a través de esta lectura, ¿cuál es la condición para entrar en el reino de los cielos? Y yo puedo responderte, bueno, pues yo creo que lo que hemos estado viendo es la humildad como un niño, ¿no? Que podamos ser como niños así, con esta sencillez, pero maduros en Cristo, que avancemos hacia adelante, hacer énfasis de lo que tenemos que enfrentar en esta pandemia, que continuamos en ella, continuamos estando sin poder reunirnos como quisiéramos. Algunas iglesias ya lo hacen, gloria a Dios por ellos, pero con ciertos riesgos y con ciertos temores y demás. Pero sin embargo, si terminando el servicio, por ejemplo, ya sea en la iglesia en forma presencial o ahorita que terminara el tiempo de esta transmisión, eh, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Si al terminar los ponemos a veces, quizás, no lo digo porque esto sea una realidad, posiblemente sí, pero a lo mejor nos ponemos a criticar al hermano o a la hermana, o no necesariamente el del que hace la transmisión, espero que no, ¿verdad? Sino entre los que estamos en nuestra propia iglesia o nuestra propia familia, con los miembros pues sí, de nuestra familia, la mamá, el papá, el primo, el tío, etcétera. Entonces, nuestros hijos al ver esto, ellos están, ¿qué?
aprendiendo a qué, a ser criticones, a criticar a todos. Entonces, eso solo es un ejemplo, pero el contraste de parte de Dios, vamos a ver el contraste. Este, fíjate bien lo que nos pone aquí en Efesios 4:14. Si para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por estrategia, vamos a ponerlo así, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí el apóstol, mi hermano, nos dice que ya no seamos como niños en el sentido tan inocente y que nos estanquemos, sino que es el crecer en Cristo, que no seamos llevados por aquí y por allá. Hoy con la tecnología, y por eso hemos estado hablando sobre los fundamentos de fe, porque nos permiten tener ese fundamento hondo, profundo, grande, para que nuestra fe sea edificada de una manera en Jesucristo, no en nosotros, sino en su palabra, de una manera que el edificio que sea en nuestra vida sea Jesús, la principal piedra de nuestra fe y sobre todo su palabra. Nosotros debemos, mi hermano, enseñar a nuestros hijos como dice el apóstol, que debemos de madurar. Amén. Entonces, aquí hablando de esto, vamos a irnos rápidamente al punto número 3. ¿Cuál es ese motivo, el contraste de cuidar entonces nuestra madurez? El motivo no es otra cosa que la inestabilidad emocional que tenemos o llegamos a tener hoy actualmente. No sé si se han dado cuenta que, bueno, la pandemia en general nos ha producido una atmósfera emocional a nivel familiar específicamente, donde los papás tenían 8 o 10 horas, algunos hasta 12 horas trabajando fuera de casa. ¿Y qué ocurría? Pues esas 12 horas la mamá estaba sin la presencia del esposo. Y después llevaba a ella a los hijos o igual. ¿Y qué ocurría? La mamá se quedaba también sin la presencia de sus hijos por 4, 5, 7 horas, dependiendo en qué escuela estabas. Primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, universidad. ¿Y qué ocurría? Que entonces cada quien tenía su espacio. El papá estaba 12 horas conviviendo con jefes y compañeros de trabajo y no tenía una relación con su esposa durante ese tiempo. Su esposa estando en casa o también trabajando, porque eso sí es actual lo que está pasando, que los dos tenemos, el esposo y la esposa a veces tenían que trabajar y cada quien estaba en su propio ambiente, los hijos también conviviendo con sus amigos, en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido entonces cuando tenemos que compartir esas horas que antes que no convivíamos? Ha traído una atmósfera donde el motivo de esta pandemia ha hecho que tengamos una inestabilidad emocional, donde ahora tenemos que compartir la televisión, o si por ejemplo hay una casa o un hogar que solo tiene una televisión, imagínate los pleitos para ver un programa. Me puedo imaginar simplemente al papá desquiciado, ¿no? Después de estar escuchando a sus hijos por horas que no tenía esa experiencia. Finalmente empezamos a valorar muchas cosas de lo que hacía nuestra esposa y igual esposa valorar lo que hacen los maestros que tenían a cargo a nuestros hijos en la escuela. Empezamos a valorar muchas cosas, pero esa atmósfera, ese ambiente llega a ¿qué? A veces a ser tan viciado que sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, estábamos haciendo que nuestra vida, nuestro carácter, nos comportemos entonces como niños. eh, que a veces le prometemos al Señor servirle y, y tal parece que después que vienen las pruebas, como este tipo de prueba que estamos teniendo de la pandemia y una convivencia forzada, donde nuestro presente que teníamos antes ya no es el mismo. Esa es una prueba en cierta manera, aunque tú no lo quieras ver así. Hay gente que tenemos cierta experiencia en el que sentido de trabajar en casa, que por tiempo pasado lo hemos hecho y pareciera que hemos estado en cuarentena por mucho tiempo. No hay tanto, pero al principio, ¿cómo fue? También lidiamos con eso.
Entonces, el Señor cuando nos hace pasar por estas pruebas, cuando dice que sí, vendrán tropiezos y tendrán que venir, nuestra fe, hermano, está siendo probada. El Señor está viendo dónde está nuestra humildad, dónde está nuestro carácter de Cristo, nuestra transformación en Cristo, donde el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, gozo, fe, etcétera, allí en Gálatas 5:22. El motivo entonces es que cuando vienen las pruebas, criticamos a nuestra pareja, criticamos a nuestros hijos, o nos quejamos de la situación y queremos entonces ver ejemplos mejores que el de nosotros. Y sabes que el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Los niños, mi hermano, son inestables y tienen falta de discernimiento. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice allí en este pasaje que no seamos niños que espirituales, ¿verdad? Como justificación. El apóstol quería que ver que nosotros tuviéramos una madurez. Y lo triste, hermano, en este motivo, en la parte emocional, la inestabilidad emocional, es que muchos hoy en día quieren seguir siendo niños de biberón, en el sentido espiritual, pretendiendo que quieren que todavía los estén tomando de la mano. Y sí me he dado cuenta, o ha sacado esta pandemia, precisamente lo que les estaba mencionando. Es algo que quiero que tú pienses, cómo está el entorno emocional en tu casa? ¿Cómo está el entorno emocional en tu propia vida, con tu pareja, con tus hijos? Es un planteamiento que yo quiero dejarte en esta semana, es porque a veces han pasado 10 años que hemos aceptado al Señor, 10 años como cristianos, y seguimos sin tener una disciplina a veces para leer, para memorizar la palabra de Dios, para orar. A veces me he sorprendido, hermanos que tienen esa cantidad de años y me dicen, hermanos, que no sé orar. ¿Cómo? Sí, así es. O tienen 20 años de conocer al Señor. ¿Y qué ocurre? Todavía no saben cómo compartir el amor de Cristo. Y les da pena o se avergüenzan y no saben cómo hacerlo. Y a veces se tiene toda una vida en Cristo, mi hermano. Tienen un espíritu a veces de crítica, donde precisamente los tropiezos que está hablando el Señor aquí en este pasaje. Y hay muchas cosas que podemos ver en Mateo 18. Yo quiero invitarte a que leas todo el capítulo. Vemos la oveja perdida, vemos otros de los temas allí, donde el Señor está enseñándonos grandes realidades. Que por eso, durante este mensaje, yo quiero hacerte ver cómo es que el Señor viene a rescatarnos de un mundo caído. Yo he podido ver, por ejemplo, y no es algo nuevo, no solamente en la pandemia, también en mucho tiempo, y algo que, ojalá que no, pero parece que no, pero continúa. Hay muchas personas que se cambian de iglesia, y a veces les decimos los hermanos conejos porque van saltando de iglesia en iglesia, ¿no? ¿Y qué ocurre? Están buscando una iglesia sin problemas, una iglesia donde el pastor no tenga defectos, donde la música sea perfecta, donde las hermanas no sean chismosas. Ah, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo que siempre es lo que se dice, ¿no? Que el hermano de fulano de tal no critique, que etcétera, etcétera, etcétera. Y es una idea, pero la única iglesia, hermano, que está sin problemas, está en el cielo y es la Nueva Jerusalén, donde no hay rencores, donde no hay hipocresía. Esa es la queja constante de las personas. Pero ¿sabes cuál es el motivo? Esa inestabilidad emocional que nosotros llegamos a tener. ¿Y todo por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no memorizamos, porque no oramos. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente en hambruna nuestro espíritu, nuestra alma, quizás nuestro cuerpo, ¿no? Ya tenemos, en vez de templo, ya tenemos una mezquita, ¿no? Pero nosotros, mi hermano, ya sabemos, tú y yo, que ya tienes más de 5 años, más de un año, ya tenemos un discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Amén. Entonces, durante el medio de este punto, me gustaría precisamente
eh, déjame ver. Aquí, ok, era, oye, en el punto, la parte, la inestabilidad emocional. Bueno, en medio del punto número 4, dice tiempos violentos, tiempos de tropiezos. Y vaya que estamos en tiempos violentos y tiempos de tropiezos. Ya algunas personas, yo puedo ver también en el otro extremo, que en medio de esta pandemia el Señor ha hecho de nosotros también, que en medio de estos tiempos de violencia, tiempos de tecnología y tiempos donde nuestra fe o poca fe ha traído a resaltar cuán inestables podemos llegar a ser, también el Señor ha dejado reflejado a algunos que ya están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, esa falta de humildad estamos empezando a tener. Señor, ayúdame. Y empezamos a leer la palabra de Dios, a retomar nuestra conexión con Dios, a retomar nuestra relación con su presencia, al poder buscar en su palabra, buscar el estar en santidad, crecer en nuestra fe y poder compartir de nuestra fe, predicando a otras personas. Y sabes, me gozo porque el Señor está trayendo esto también en la otra contraparte. Y fíjate lo que dice aquí en la palabra de Dios, ahí en Mateo 5:13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, o sea, se pueden ver, dice, porque la luz es lo que manifiesta, lo que hace ver ¿qué? Todo. Entonces, eso es exactamente lo que yo quiero mencionarte, que en estos tiempos violentos, a pesar de que a veces decimos, bueno, es que nadie me ve, nadie me va a criticar o nadie, pero sin embargo debemos de recordar que el que nos ve es el Señor Jesús. El que nos ve es el Espíritu Santo. El que de alguna manera da evidencia de esto es, más todas las cosas dice, cuando son puestas en evidencia. ¿Y cuáles son las cosas que son puestas en evidencia? O que están siendo puestas en evidencia es nuestra vida espiritual, que muchas veces puede ser tan precaria. Permítele al Señor que Él tenga evidencia de que tú estás caminando en su nombre, que tú estás buscando su presencia, que tienes sed de Él. Entonces aquí, ¿por qué nos cuesta obedecer? Es una de las preguntas. Y me hace recordar precisamente esta parte donde entre más alto estaba el querubín allí en Isaías, quiero leerte una parte, bro. Dice que él era el lucero de la mañana y entre más y más alto era más alto su orgullo. ¿Quién era el lucero de la mañana? Era Satanás, era Luzbel, ese era su nombre. Y él tenía ¿qué? Su responsabilidad era cuidar el trono de Dios. Entonces su consecuencia que su orgullo lo llevó a que Dios lo humilló. Allí en Isaías, a ver, déjame ver si está aquí. No. En Isaías dice 14, 12 al 18. Ahí describe la caída del cielo de un llamado lucero. Y un nombre dice que significa estrella de la mañana. Eso significa lucero. Dice hijo del alba, estrella del día o estrella brillante también. Dice la descripción de aquel que estamos viendo, o se está refiriendo, nos demuestra no ser otro que básicamente el enemigo, Satanás. Dice que dice lo que estoy leyendo, fíjate, sabemos por las propias palabras de Jesús en el capítulo 10 de Lucas, que precisamente que Satanás cayó del cielo, así lo dice la palabra ahí en Lucas 10. Dice, por lo tanto, cuando Isaías se refiere al lucero, es el lucero de la mañana en hebreo, llamado Helel, dice que fue arrojado a la tierra, como dice Isaías 14:12. Y no pudo ser otro más que ¿quién? Más que Satanás.
Y desde ese tiempo en adelante, hermano, tenemos que combatir precisamente nuestra carne, el mundo en que vivimos y también con Satanás en medio de este tiempo violento, tiempo de tropiezo. Y fíjate, la razón de su caída se encuentra allí en Isaías 14:13 y te lo voy a leer, dice así. Y 14 dice, tú que decías en tu corazón, el profeta lo está mencionando, dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! El orgullo que tenía Satanás en su corazón. El ser Dios es lo que él quería. Siempre ha sido el deseo de Satanás, el querer ser Dios. Es la gran tentación que utilizó en el jardín del Edén cuando tentó a Adán y a Eva. ¿Y qué fue lo que les dijo para hacer que Eva desobedeciera la orden de Dios de que no comieran del fruto? ¿Y qué dijo? Seréis como Dios, ¿verdad? Allí en Génesis 3:5. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ver con humildad a quién, con quién vivimos, con quién nos relacionamos. Y puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, con quien estemos en casa. Debemos verlos con humildad. ¿Y qué ocurre cuando estamos hablando de ese motivo? Cuando no tenemos una inestabilidad emocional y cuando tenemos este tiempo de tiempos violentos y donde nuestro carácter sale a flote. Es ahí donde, mi hermano, el tiempo en el que Jesucristo ha transformado y cambiado nuestra vida, como lo hemos estado viendo, que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si alguna persona peca contra nosotros, entonces debemos corregir nuestra vida y nuestras obras, nuestras acciones y exhortarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Ahora sí, les voy a poner el texto que estaba aquí por ponerle. Aquí en Mateo 5, 18, 15, déjenme ver. ¿No es este? Es este. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, se ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti, hoy en día, hermano, estamos en tiempos violentos donde es tan fácil pecar contra nuestro prójimo. Llámese esposa, llámese hijo, llámese mamá, papá, tío, tía, jefe de trabajo, con quien tú convivas. A veces no necesariamente con hechos, pero sí con pensamientos. Sí con ¿qué? Con cosas que salen de nuestra boca. Y bueno, no seamos tropiezo a nadie, hermano. Y aquí es donde, fíjate cómo el Señor nos hace ver aquí en Mateo 13. No lo tengo aquí, pero a ver, déjame ver si está aquí. Ok. Permítanme. No. Muy bien. Ok. Finalmente, el Señor nos pide que nosotros no seamos personas que hagamos tropezar a nuestro prójimo. Yo sé, si te pregunto, ¿a ti te gustaría ser una persona que haga tropezar a alguien? Yo creo que no, obviamente no. ¿Qué queremos ser? Queremos ser personas de bendición. Y en medio de este tiempo de tropiezos, mi hermano, el Señor nos invita a que podamos venir a Él y podamos pedirle perdón.
Cada día el Señor nos renueva su misericordia. Cada día nos está invitando al Señor a ser mejores personas. Y es aquí donde cada vez que dañamos a un hermano, podamos estar sin querer pensando, y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Cada vez que nosotros hacemos tropezar a alguien, se lo estamos haciendo al Señor Jesucristo, como si lo hiciéramos a Él. Y recordemos que el llamamiento que Jesús, el llamamiento que le hizo al apóstol, en este caso Pablo, que en aquel momento era Saulo de Tarso, y dice que el Señor Jesús lo para en seco y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Y después de ser transformado el apóstol, precisamente de ser Saulo, entonces lo convierte a ser ese apóstol, el apóstol Pablo, un hombre que Dios usó enormemente para su reino, para su gloria. Y es exactamente que en estos tiempos violentos, hermano, Dios quiere usarnos a nosotros como usó a Pablo, de una manera tremenda, para que el reino de Dios pueda ser mejor, pueda ser grande. El reino de Dios está en nuestra vida, pero con la gente con la que nosotros convivimos. Que en nuestro entorno el reino de Dios pueda ser reflejado. Y bueno, aquí vamos a ver el punto número último. Quiero mencionártelo en este punto final. Y este punto final habla precisamente que vivimos en tiempos de reconciliación y obediencia. Y el Señor, en medio de esto, de reconciliación y obediencia, me hace preguntarme: ¿cuántos de nosotros en nuestra casa o en nuestro entorno actual hemos llegado a enojarnos a causa de esta pandemia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos llegado a enojar a causa de esta pandemia? Yo creo que todos. No ha habido ninguno que no hayamos tenido un enojo. Ahora, ¿has podido contar cuántas veces te has enojado? ¿Cuántas veces van? A lo mejor tu esposa te va a decir: uy, yo ya sé cuáles. Y 1, 2, 3 y todo. Sí, nos hemos enojado en casa, quizás por este ambiente y esta debilidad emocional que estábamos mencionando, a causa de lo que estamos pasando. Con o sin pandemia, de alguna manera, hermano, estamos siendo desafiados, donde el Señor está pidiendo que tengamos un tiempo de reconciliación con Él y tiempos de obediencia con Él. Hoy hay mucha gente, mi hermano, sin Jesucristo, que están enojados con Dios. Yo he podido ser testigo de hermanos en Jesucristo que están enojados con Dios. ¿Cuánto más aquellas personas que no están con Cristo? Están enojados con el Señor porque se llevó a un ser querido, a su mamá, a su papá, a un tío, a un hijo, a un hermano, a un familiar amado y querido. ¿Y qué ocurre, hermano? Estos tiempos de reconciliación, Dios está tratando de rescatarnos, aun cuando no lo entendemos, esa soberanía de Dios, donde el Señor es soberano y Él toma la vida de quien Él quiere. Y cuando nosotros no entendemos eso, es porque entonces todavía tenemos inmadurez espiritual. ¿Es doloroso? Sí. Sin embargo, recordando que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quiénes somos? Somos del Señor. Ahora, quiero preguntándote a ti, mi hermano. Sí, hay mucha gente sin Cristo que está enojada con Dios porque se llevó a su familiar. Y se preguntan: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Verdad? Pero ¿quién les va a predicar del Señor? ¿Quién les va a hablar del amor de Dios? Donde ellos puedan tener reconciliación con Dios.
donde ellos puedan tener paz con Dios, donde ellos puedan tener consolación de parte de Dios. ¿Quién los va a reconciliar con Dios? Sí, la respuesta es muy sencilla. Tú y yo. Así es. Somos las personas que el Señor está usando y quiere usar para que esas personas puedan tener una reconciliación y un tiempo de obediencia delante de Dios. Recordemos el ejemplo de los niños, como estábamos hablando al principio, que los niños se reconcilian muy fácilmente cuando se han peleado. No sé si lo han visto. Yo sí lo he visto, ¿verdad? Y aquí, hermano, si el enojo traspasa nuestra vida, que genere que hasta nuestros hijos son a veces castigados sin ningún motivo, tenemos que recordar Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Señor resguardando y siendo testigo de lo que nosotros hacemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos tiempos de reconciliación, tiempos de obediencia a nuestro Dios. Que no nos desesperemos, ¿verdad? El Señor quiere de nosotros que busquemos, pues ahora sí que lo mejor. A veces quizás te estás desesperado porque no ves un crecimiento espiritual en tu vida como tú quisieras verlo. Pero necesitamos orar a nuestro Dios que Él dé crecimiento a nuestras vidas. Que el Señor nos permita tener este tiempo de reconciliación, ¿sí? Que el Señor nos permita que en medio de estos tiempos violentos y tiempos de tropiezo podamos, al saber el motivo, nuestra inestabilidad emocional, el Señor pueda cuidarla y pueda cuidar nuestra madurez, finalmente trayéndonos humildad en nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que ores conmigo en esta mañana, que el Señor le permitas que Él te rescate, que nos rescate de este mundo caído, lleno de pecado, y que nos permita ser mejor cada día para su honra y su gloria. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú traigas la paz y, Señor, traigas el gozo y traigas, Señor, lo que tú necesitas traer en este momento para ser rescatado, Señor. Si tenemos un corazón, Señor, que necesita de ti. Te rogamos, Señor, que tú traigas tu presencia a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llama y podamos sentir ese llamado a buscar tu palabra, a buscar tu presencia, a buscar tus promesas, a poder ser diferentes, que solamente tú puedes transformar nuestro corazón. Cámbianos, Señor, y permite, Padre, que en esta mañana podamos sentir ese rescate hermoso, precioso, que tú de alguna manera lo hiciste hace 2000 años y que hasta el día de hoy, Señor, ese rescate es tan importante, tan real. Gracias, Señor, por la muerte tuya en la cruz. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque vives y vives en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que traigas el rescate de nuestra mente, el rescate de nuestro corazón y de todo nuestro ser en esta mañana, Señor, en este mundo en que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues hermano, Dios te bendiga y dale un saludo a la persona que está a tu lado. Dale una mano así, o un codo, o lo que sea. O si vives con esa persona y que no hay ningún problema y le puedas dar un abrazo, dáselo también de parte mía.
Así que yo quiero desearte que tengas un buen inicio de semana. A todos nuestros hermanos oyentes, los que vean esta repetición de este mensaje, pueda ser de bendición para sus vidas. Dios los guarde y los bendiga, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa es la bendición de parte de Dios en esta mañana. Dios les guarde, mis amados hermanos. Audio Jungle. Y bueno, si te ha gustado el video del día de hoy, no olvides dejarnos un like, compartir y suscribirte, y sobre todo activar esa campanita, ya que esa campanita te va a avisar a ti sobre nuestros nuevos videos y nuevas transmisiones en vivo, ¿ok? También no olvides de seguir nuestra página de Facebook, que estará apareciendo por este lado, ya que ahí también se estará transmitiendo al mismo tiempo que en YouTube, ¿ok? Y si estás interesado en apoyar dando un diezmo o una ofrenda, pues los links estarán apareciendo abajo en la descripción, ¿ok? Bueno, sin más que decir, gracias a todos los que vinieron, a los que apoyaron y a los que se quedaron hasta el final. Mi nombre es Brandon Romero y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.